Bueno, solo voy a abrir la presentación, permítanme un momento. Ok, bueno, vamos a dar inicio a la clase. Ya hay 35 personas conectadas y podemos dar inicio sin inconvenientes. Si no mal recuerdo, en la clase anterior nos quedamos viendo el tema de la Organización Mundial de Comercio. Eso es lo que estuvimos viendo, iniciando a ver la semana anterior, perdón, en la clase anterior, ¿verdad? Sí, correcto, empezamos a ver. Sí, así. Gracias. Gracias. No sé si alguien tenía alguna consulta de lo que empezamos a ver en la clase anterior. No les dejé tareas, ¿verdad? Sobre este tema. No, Lick, una pregunta nada más, disculpe. No sé si me escuchan. No me quedó muy claro si podría volver a explicar lo de la ronda de Uruguay, la de Punta del Este. Ok, sí, con gusto, Carlos. Gracias, Lick. Solo voy a poner la presentación. Permítanme. Si quieren, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos la clase anterior. En la clase anterior hablábamos de la Organización Mundial de Comercio. Hablábamos que fue fundada en 1995. A partir del 1 de enero de 1995 es que surge o tenemos Organización Mundial de Comercio. No quiere decir que no tuviéramos antes reglas internacionales para el comercio internacional. Reglas para el comercio internacional. Sí, ya teníamos, pero el establecimiento de una organización como tal y que abarcara la mayoría de países realmente es un hecho nuevo. Surge también ante las necesidades de ampliar los mercados, reducir las restricciones al intercambio comercial, reducir principalmente las barreras arancelarias y no arancelarias. En el caso de las barreras arancelarias, marca una época de reducción de los aranceles a nivel mundial. Los países quitaron muchos aranceles de forma unilateral al intercambio o a la importación de mercancías de terceros países. Proliferaron los tratados de libre comercio incluso también se establecieron reglas a nivel internacional para evitar barreras no arancelarias de carácter arbitrario, es decir, evitar aquellas reglas o aquellas restricciones a la importación de determinados productos que no tenían que ver con el pago de aranceles, sino con la exigencia de algún tipo de permiso y que conllevaba de alguna forma alguna restricción que no tenía un objeto, no tenía una, digamos, no tenía una fundamentación técnica, sino que realmente era una barrera arbitraria opuesta necesariamente para bloquear el ingreso de productos o servicios a un determinado territorio. Entonces, la OMC surge en todo ese contexto de liberalización del comercio a nivel internacional. Se considera necesario la creación de una entidad que vigile el cumplimiento de las reglas comerciales acordadas a nivel internacional por los países, por los compromisos internacionales. Y eso es lo que hace que surge la Organización Mundial de Comercio. Les decía, fue fundada en el 1 de enero, a partir del 1 de enero del 95.
tiene 164 miembros, su sede es Ginebra, Suiza, y sus idiomas oficiales son el inglés, el francés y el español. Es la que se ocupa prácticamente de la vigilancia del cumplimiento de las normas de comercio internacional. Vigila todos los acuerdos que tienen que ver con la OMC. La OMC se crea a partir del Acuerdo de Marrakech, suscrito en 1994, pero no es el único instrumento que forma parte del compendio de reglas de comercio internacional. Hay otras reglas de comercio internacional, entre las que podemos citar, por ejemplo, el GATT. El GATT, que es, digamos, el nombre común con el que se conoce, pero que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947. Quiero ver, el GATT es de 1947 y la ronda de Uruguay es prácticamente el inicio de una serie de negociaciones que iniciaron en 1986 y terminaron en 1994. Fueron rondas de negociaciones que culminaron con la suscripción o con la creación de la Organización Mundial de Comercio y con la suscripción del Acuerdo de Marrakech. También esas rondas de negociaciones que se dieron en Punta del Este e iniciaron en Punta del Este, Uruguay, y que, repito, fueron las que dieron origen al establecimiento de la OMC, culminaron o incluyeron modificaciones también a reglas ya existentes del comercio internacional. Se modificaron, por ejemplo, a partir de la ronda de Uruguay, se vio la necesidad de actualizar el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947, un instrumento que había surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial ante la necesidad de reconstruir Europa, de liberalizar hasta cierto punto en aquella época el comercio internacional, de poner reglas claras para el intercambio de mercancías, reglas claras, por ejemplo, en cuanto al valor que se le asigna a los bienes que van a ser importados a efecto del cálculo de impuestos, reglas que tienen que ver con libertad de tránsito, que tienen que ver con combate a prácticas desleales de comercio, que tiene que ver con dumping, subvenciones, derechos compensatorios. Entonces, la ronda de Uruguay prácticamente es una serie de negociaciones, de mesas de negociación que inician, como repito, en el 1986 y terminan en 1994, con la suscripción o modificación de varios acuerdos y con la suscripción del Acuerdo de Marrakech, que es el que da origen a la OMC. ¿Qué tipo de temas se vieron en esas rondas? Pues se vieron temas relativos a muchos aspectos relacionados al comercio internacional. Por ejemplo, aranceles, restricciones a la importación de ciertos productos, permisología, intercambio de mercancías textiles, subvenciones a los productos agrícolas, telecomunicaciones, propiedad intelectual, etc. Hay muchos acuerdos que conforman el compendio de documentos obligatorios para los países miembros de la OMC. ¿Qué más les podría decir acerca de esto? Bueno, la OMC, dentro de sus documentos oficiales, o el último gran instrumento jurídico aplicable a nivel comercial y a nivel mundial, es el Acuerdo de Facilitación de Comercio, el Acuerdo de Bali, que es del año, permítanme que no me recuerdo el año. El Acuerdo de Facilitación de Comercio es de 2013, si no me recuerdo. Fue suscrito y entró en vigencia hasta el año 2017, pero ahorita les confirmo la fecha en que se negoció. Por aquí lo tenía, bueno, lo tengo una lámina más adelante. La fecha de suscripción del acuerdo. Déjenme verlo. Ya les voy a dar la fecha exacta porque recuerdo que es del año 2013, pero entró en vigencia hasta el año 2017. Ya vamos a hablar
un poco más acerca de las rondas. Si ustedes ven, aquí tengo varias cosas acerca de antecedentes del GATT, quiénes fueron los que negociaron estos aspectos, o quiénes fueron los países fundadores de este acuerdo. Algo que tiene que ver con la ronda de Uruguay, cuáles fueron las negociaciones que fueron intermedias hasta lograr el acuerdo de Marrakech, y les voy explicando poco a poco. No sé si tiene alguna duda adicional antes de seguir avanzando. Lo que pregunta Carlos, hasta cierta medida, lo acabo de mencionar con el inicio de las rondas de 1986 y que concluye en 1994, pero son varias rondas de negociación, 8 rondas en total las que se realizan a efecto de poder lograr o suscribir finalmente el acuerdo de establecimiento de la Organización Mundial de Comercio. Gracias, Lee. Ok. Bueno, sigamos entonces. Ya les voy a dar la fecha del acuerdo. No estoy seguro que es 2013, pero no tengo el dato aquí a la mano. Sí, en diciembre de 2013, ya lo encontré. En diciembre de 2013 y entra en vigencia hasta el 22 de febrero de 2017. Ya vamos a hablar de algo complejo acerca de las negociaciones en el marco de la OMC, los instrumentos que se negocian por los países que son parte de la OMC entran en vigencia hasta que 2/3 partes de los países miembros las suscriben o lo ratifican. Una vez es ratificado por esos países miembros, por 2/3 partes de ellas ya entra en vigencia. Ya se puede decir que el acuerdo es vinculante, obviamente para los suscriptores. Para los que están pendientes de negociación o de ratificación en sus congresos, va a ser vigente hasta el momento que lo ratifique su asamblea o su parlamento. Hasta en ese momento va a ser vinculante para él. Pero los países que ya lo tienen ratificado, la entrada en vigencia del acuerdo es hasta que al menos 2/3 partes de los países miembros de la OMC ratifican ese acuerdo comercial. El AFC, el Acuerdo de Facilitación de Comercio, lo que tiene son disposiciones tendientes a, valga la redundancia, a facilitar el comercio internacional, a crear mecanismos de simplificación del comercio. ¿Cómo pueden hacer que las prácticas comerciales o las operaciones comerciales sean más fáciles desde el punto de vista del usuario? Es decir, de los operadores, de los importadores, de los exportadores, de los transportistas de carga, de los consolidadores, de las navieras, etcétera. Desde el punto de vista de ellos, ¿cómo puede ser más fácil? El GATT, si lo queremos ver como antecedente, establecía reglas del comercio, tratando de evitar la arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios o de los estados en materia regulatoria de comercio, tanto en aranceles como en restricciones a la importación o a la exportación. Eso es lo que trató de hacer el GATT, es decir, establecer reglas mínimas y reglas para evitar la arbitrariedad de los estados. En cambio, el AFC lo que trata de hacer es simplificar la operación de comercio, establecer mecanismos que facilitan esas operaciones. Si tienen preguntas, sienten que voy muy rápido, con gusto piden la palabra y yo les explico. Bueno, el GATT es de 1947, fue suscrito el 30 de octubre de ese año. Inicialmente los países fundadores de este acuerdo fueron 24. Este acuerdo lo que planteó fue la liberación del comercio y reducción de aranceles, es decir, cómo en ese momento, después de una guerra que económicamente fue un costo exorbitante para los países que estuvieron envueltos en el conflicto, que salvo algunos casos excepcionales como Estados Unidos, los países participantes tuvieron costos excesivos, sus economías prácticamente estuvieron quebradas, producto de la guerra, pero el objeto de este acuerdo fue cómo liberalizar el comercio y traer prosperidad a las naciones, cómo reconstruir sus naciones, poniendo como una de sus principales bases para esa reconstrucción la liberación de las operaciones de comercio. El GATT tuvo 8 rondas de negociación
En esa ronda se vieron al tema de aranceles, cuáles, por ejemplo, se dieron conceptos muy importantes. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos detenidamente el GATT. Pero en tema de aranceles se creó un concepto que es muy importante, el concepto de la nación más favorecida, o el arancel de la nación más favorecida, en donde a nivel internacional se establece como regla que no puede cobrarse arbitrariamente un arancel a la importación de un producto con respecto al que le cobro a los demás. Es decir, yo no puedo discriminar a un país poniéndole aranceles más altos a su mercancía. No puedo hacerlo. Sino que si yo establezco unilateralmente un impuesto a la importación de productos del exterior, ese impuesto yo se lo tengo que cobrar a todos los países, salvo que yo con algún país determinado tengo un acuerdo comercial bilateral y que en función de ese acuerdo bilateral le ofrezca un arancel preferencial o incluso la posibilidad de liberar esas mercancías del pago de aranceles. Salvo esas excepciones, si yo como Estado fijo un arancel a la importación de un producto en particular, ese arancel yo lo fijo para cualquier producto independientemente de su origen. Lo que hace el GATT es evitar que se hagan discriminaciones a la importación de determinados productos por su origen, por el país de fabricación. Entonces, eso es una regla que establece el GATT. En el tema de aranceles, también establece medidas antidumping. No sé si ustedes ya han oído el término dumping. Yo lo he mencionado, pero creo que no lo hemos explicado todavía, o no recuerdo si al inicio de la clase lo vimos. ¿Alguien tiene idea de qué es ese tema? ¿Qué significa dumping? Usted dijo que el dumping era como una forma de que... Disculpe que me estoy escuchando. Sí, te estoy escuchando. Vaya. Usted dijo que cuando el dumping se trataba, básicamente de que un productor produce, digamos, un cierto producto y se quiere meter en otro país, ¿verdad? Entonces, en el país que lo quiere vender, ya existe ese producto, pero lo que el otro productor quiere hacer es como bajarle el monto o el monto del producto para que para que el otro productor también lo baje, ¿verdad? Entonces así haya una mayor competencia y pueda acaparar todo el mercado. No sé si estoy bien. Sí, sí. Carlos también quiere opinar. Ok, Sí, pero está bien, Cristian. gracias. Sí, complementando lo que estaba diciendo mi compañero Cristian, creo que el dumping, más que todo, o corríjame, ¿verdad? Es la competencia desleal. Independientemente de lo que venda, lo que produzca o lo que yo quisiera comercializar, si yo llego a un lugar y empiezo a vender el producto a un costo más barato, un precio más barato, ya se considera dumping. Ok, sí. Solo una aclaración. Está bien la idea. La idea ambos la tienen. Es una venta por debajo del precio o una venta de un producto a un precio muy barato con respecto al que lo vende la competencia. Solo aclarando, el dumping no necesariamente es, mejor dicho, no es dumping que yo venda el producto barato. Eso no es dumping. Lo que es dumping es que yo venda el producto por debajo de su costo o incluso de su valor de producción, de lo que me cuesta a mí producir. Yo lo estoy vendiendo por debajo de lo que me cuesta incluso hacer el producto y ponerlo en el mercado. Lo estoy vendiendo, incluso prácticamente estoy perdiendo el venderlo de esa forma. Y pues se dice que es una práctica desleal porque esa práctica de que yo vendo el producto por debajo incluso de lo que me cuesta producirlo, tiene un objeto. Y ese objeto es apoderarme de un sector del mercado, es decir, obtener un porcentaje de participación mayor en el mercado de lo que obtendría si vendo el producto a su precio normal, o incluso eliminar competencia. Yo me puedo dar el lujo, soy una empresa muy grande, productor muy grande a nivel internacional, y me doy el lujo de perder,
pero esa pérdida yo sé que se va a compensar cuando saque a mis competidores que son más pequeños del mercado. Voy a perder en determinado momento, pero es una pérdida que yo puedo soportar en el tiempo, con el objeto de sacarlos del mercado. Y repito, es una venta por debajo de lo que me cuesta producir. Eso es lo desleal. Y por eso se considera una práctica desleal de comercio. Adelante, Marcela. Sí, gracias, licenciado. Mi consulta es con respecto a una vez que ese productor se ha acaparado de cierto porcentaje del mercado, empieza a vender el producto con un precio pues que tal vez tenían los otros productores o cómo. Sí, acuérdese que el objeto de él es sacarle la competencia, eliminar la competencia. Una vez no tiene competencia usted puede ponerle el precio que quiera al producto. ¿Por qué? Ya nadie le compite con precio, ni con el producto. Usted se vuelve el único ofertante o el ofertante con el mayor porcentaje del mercado. Entonces usted puede poner el precio que usted quiera a su servicio. Vaya, por ejemplo, ahora nosotros tenemos servicios de telefonía súper baratos. O sea, realmente son precios bajos. Los que tenemos de servicios de telefonía, de internet. Entonces, ustedes se preguntaban, por ejemplo, en mi casa, en la última renovación, no me acuerdo si me dieron 30 megas, creo que fue que me dieron para el internet residencial. Entonces, al final ni me lo acá, o sea, súper rápido, puedo tener como varios equipos al mismo tiempo. Pero usted se imaginaba 30 megas hace 3 años, que iba a salir súper caro. Entonces, ¿y qué hace posible eso? La competencia. Entonces, tenemos diferentes ofertantes. Está Tigo, está Claro. Si usted no está de acuerdo, ahora los contratos son mucho más cortos. Si usted no está de acuerdo con su proveedor, pues solo espera que vence y se puede cambiar perfectamente. Se puede llevar su número telefónico. Entonces, tenemos un mercado bien súper liberalizado y que realmente beneficia al consumidor en el término de telecomunicaciones. Si tuviéramos un ofertante nada más del servicio, probablemente no tuviéramos esas ventajas. ¿Por qué? Si él nos da un mal servicio o un costo elevado por lo que nos brinda, al final yo no tengo alternativa. Tengo que terminar comprándoselo a él. Porque no hay nadie más que provea el servicio o que proporcione el bien. Entonces esa es la lógica del dumping. Yo voy a tener una pérdida temporalmente, una pérdida que puedo asumir en la venta de la mercancía. ¿Por qué? Lo puedo asumir porque soy una empresa grande, etcétera, pero lo hago con un objetivo a largo plazo o a mediano plazo. Mi objetivo a mediano o a largo plazo es apoderarme de una parte del mercado, ofertando el producto tan bajo, incluso por debajo, mejor dicho, de lo que me cuesta producirlo. Lo oferto incluso perdiendo y lo hago con objeto de eliminar a mi competencia o ganar parte del mercado, una porción mayor del mercado. ¿Y qué pasa cuando yo saqué a mis competidores? Yo soy libre de poner el precio que yo quiera. ¿Por qué? Porque ya no tengo competencia. Y yo les decía, no sé si con eso aclaro su pregunta, Marcela. Sí, muchas gracias. Perdón, se me trabó el botón. Ok, no se preocupe. Entonces, el dumping, eso sí, claro, dumping no es vender barato, porque yo puedo vender barato y no estoy haciendo una práctica desleal de comercio, porque mi producto o mi servicio es barato, porque yo soy más eficiente en producirlo. Por ejemplo, mi competidor, imaginémonos que produce camisas, pero las hace a mano, tejido a mano. Y yo hago las mismas camisas, pero yo tengo una máquina que hace el trabajo de 20 personas. Entonces, yo produzco más rápido y a un menor costo de mano de obra, de energía eléctrica, etc. Entonces, mi precio es quizás la mitad del precio de mi competidor, pero no es porque yo le esté haciendo una práctica desleal de comercio. Yo no estoy actuando de forma desleal. Yo simplemente soy mejor haciendo
ese producto o prestando ese servicio que la competencia. Y eso es una práctica, eso no es comercio desleal. ¿Por qué? Porque precisamente el comercio en eso se basa. El más eficiente es el que obtiene una participación mayor del mercado. El que vende un producto con mayor calidad también puede obtener un porcentaje mayor del mercado. Entonces, vender barato no es sinónimo de dumping. Dumping es cuando el que está vendiendo por bajo del precio del mercado lo hace incluso perdiendo, incluso vendiendo por debajo de lo que cuesta producirlo y con la intención de acaparar parte del mercado o eliminar a su competencia. Lick, una pregunta. ¿Y el antidumping? El antidumping hace referencia a los derechos compensatorios que se pueden cobrar por el dumping. Cuando se determina que hay dumping, los acuerdos de la OMC establecen mecanismos para protegerse de los productores nacionales o los estados puedan proteger a sus productores o comerciantes. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? A través de los derechos antidumping. Prácticamente los derechos antidumping son, imaginémonos, que aquí producimos, decir leche, por decir algo. Producimos leche, el litro el litro de leche vale 50 centavos. Y más las utilidades, etcétera, entonces el precio del litro es $1 en el mercado del productor nacional. Y de repente viene un productor de Honduras que está exportando el producto hacia El Salvador y ese producto lo está vendiendo a 25 centavos el litro. Mire, si el litro cuesta 50 centavos en producirlo, quiere decir que lo está vendiendo incluso por debajo de lo que le cuesta a él. Y eso y si se logra demostrar eso es dumping. ¿Qué es lo que hacen los estados para corregir esa conducta? Una vez demostrada esa situación, lo que hacen es ponerle un arancel alto al producto. Ahorita la leche que viene de Centroamérica hacia El Salvador, producida en Honduras, no paga arancel. Lo que hace es que se le pone un arancel del 20, el 30. ¿Cómo se determina la cuantía? ¿De cuánto le voy a poner de arancel? En función del perjuicio que esté produciendo la importación de ese producto. ¿Qué es lo que hace ese arancel? Compensar la diferencia de precios. Básicamente así. Eso es derechos antidumping. Ok, y una pregunta. ¿Es Bien. posible que yo anule por completo? Vaya, porque por ejemplo yo me acuerdo que en el 2016 México estaba teniendo bastantes problemas con China, en este caso de que ellos vendían bastantes productos por debajo del índice de producción. Y México, me recuerdo que ellos lo que hicieron fue que pusieron una restricción que por cierta cantidad de tiempo no dejaron ingresar absolutamente nada proveniente de China. ¿Eso se podría considerar una regla antidumping? Realmente, si usted ve, hay un acuerdo antidumping, suscrito en la OMC, es decir, en el GATT hay artículos que regulan diferentes aspectos del comercio. Esos artículos, a manera de ejemplo, son los que ustedes están viendo en la lámina. Aranceles, medidas antidumping, medidas no arancelarias, servicios, propiedad intelectual, solución de controversias, textiles, hay temas de valoración, pero muchos de los artículos del GATT tienen acuerdos complementarios, es decir, no basta o no era suficiente un artículo para regular todo lo relativo a ese tema. Por ejemplo, hay un acuerdo antidumping y el acuerdo antidumping lo que plantea es aplicación de ese tipo de medidas, aplicación de derechos compensatorios, no de prohibición de importación. O sea, no, prohibición de importación se considera una práctica contraria al comercio. Lo que se maneja ahí es que usted le pone un derecho compensatorio a ese producto. Es decir, ese producto se grava con un arancel adicional al normal, que prácticamente compensa ese precio por debajo del valor de mercado del producto. Eso es lo que hace compensar esa diferencia. Ok, Lee, gracias. Bueno. Ok, el GATT tiene
muchas disposiciones que tienen que ver con, repito, con varios temas: aranceles, dumping, libertad de tránsito, no discriminación en el tratamiento de un producto importado con respecto al nacional, medidas no arancelarias, es decir, permisos, tasas por servicios, publicidad de una mercancía extranjera, propiedad intelectual, también tiene temas de solución de controversia, textiles y agricultura. Prácticamente el GATT fue la primera normativa básica mundial en materia de comercio exterior. Ese fue el antecedente, si quisiéramos decirlo, a la Organización Mundial de Comercio. Luego de eso tenemos la ronda de Uruguay. La ronda de Uruguay se llama así por donde inició. No quiere decir que todas las reuniones se realizaron en Uruguay. Iniciaron en septiembre de 1986. De ahí hubieron 7 reuniones intermedias hasta la suscripción del Acuerdo de Marrakech. Reuniones que se realizaron en Ginebra, en Bruselas, en Montreal, en Washington y en Tokio. Todas ellas relacionadas a aspectos de negociación, de intercambio de mercancías, intercambio de servicios, temas importantes como telecomunicaciones, comercio de bienes agrícolas, comercio de textiles, etcétera, entre otros. Pero abarcaron muchos temas relativos a comercio internacional. Repito, la ronda de Uruguay inició en septiembre de 1986 y culminó con la suscripción del Acuerdo de Marrakech en 1994 y con la creación de la Organización Mundial de Comercio, que entra en vigencia en enero de 1995. ¿Qué tema? Esto tiene que ver con los temas que se vieron en la ronda de Uruguay: comercio de servicios, propiedad intelectual, agricultura. Agricultura es algo muy complejo, son de las operaciones que admiten subvenciones por parte de los estados a los productos agrícolas, productos tropicales, acceso a mercados, textiles. Esos tipos de temas fueron los que se discutieron a lo largo de la ronda de Uruguay, a lo largo de todas las sesiones de negociación para lograr la suscripción del Acuerdo de Marrakech y la conformación de la Organización Mundial de Comercio. Cosas importantes. El Acuerdo de Marrakech tiene varios anexos. El Acuerdo de Marrakech es el que fija el contexto del comercio internacional, crea la organización, crea su funcionamiento, establece los comités, etc. Pero ese instrumento, el Acuerdo de Marrakech, tiene varios anexos. El primer anexo tiene que ver con mercancías, servicios y propiedad intelectual. Con esos temas tiene que ver el primer anexo. El anexo 2 tiene que ver con normas y procedimientos para la solución de diferencias. Es decir, cuando hay un conflicto en materia comercial entre países miembros de la Organización Mundial de Comercio, entonces ese anexo establece mecanismos de solución. El anexo 3 establece el examen de políticas comerciales y el anexo 4 establece acuerdos comerciales plurilaterales. Es decir, establece aquellos acuerdos que no todos los miembros de la OMC han suscrito, sino que solo son vinculantes para ciertos países que los han negociado. El anexo 1 tiene un anexo 1A. Aquí puse algunos, no están todos. El anexo 1 del Acuerdo de Marrakech tiene un anexo A que está compuesta por todos estos instrumentos que ustedes ven ahí. Todos esos instrumentos forman parte del anexo 1 nada más del Acuerdo de Marrakech, por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio. Como ustedes podrán ver, son muchos instrumentos comerciales. Entonces, la
la normativa de comercio internacional es muy variada y muy extensa. Cualquiera puede decir que es corta, que no está compuesta por muchos instrumentos, pero realmente sí está conformada por mucha normativa, muy extensa y de variedad de materias. Lo repito, solo el anexo 1A tiene instrumentos como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, un acuerdo sobre agricultura, un acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, un acuerdo de textiles y vestidos, un acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, un acuerdo, es decir, solo un tratado prácticamente de inversiones relacionadas al comercio. Tiene un acuerdo relativo al artículo 5 del GATT, si no me equivoco, este es el del dumping. Tiene, es decir, su propio acuerdo para solo el GATT es un instrumento, si ustedes lo pueden ver ahí, y solo el GATT tiene 2 acuerdos derivados del mismo, que tienen que ver con la aplicación de uno de sus artículos. Uno es el del artículo 7, que tiene que ver con, 6, si no me equivoco, es el del dumping, no recuerdo si es el del dumping o el de normas de origen, y el otro es el artículo 7, que tiene que ver con valoración aduanera. Hay un acuerdo que habla de la inspección previo a la expedición, es decir, habla de las inspecciones que se hacen antes de mandar un producto o de exportarlo. Tiene un acuerdo sobre reglas de origen, tiene uno de trámites de licencias de importación, tiene otro de subvenciones y medidas compensatorias. Este establece derechos compensatorios por las subvenciones. Las subvenciones son, para que lo entiendan, son los subsidios que otorga el Estado a los exportadores. Entonces, habla ese acuerdo de qué tipo de subsidios son válidos en materia internacional o son aceptados en materia de comercio internacional y qué medidas se pueden establecer cuando un Estado subsidia a un productor fuera de las reglas que establece la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué medidas de protección puede adoptar el Estado que está sufriendo esa medida? Tiene un acuerdo sobre cláusulas de salvaguardia también y tiene un acuerdo de y está el acuerdo de facilitación de comercio, el AFC o el acuerdo de Bali del 2013, también forma parte de este anexo 1A de la OMC. Entonces, como ven, solo este anexo, el que tiene que ver con comercio internacional, es bastante extenso. No vamos a ver todos, porque sería imposible, demasiada información, pero vamos a ver los más importantes. De este, por ejemplo, nos vamos a centrar en el GATT de 1994, lo vamos a ver prácticamente a detalle. Vamos a ver el del artículo 6, que tiene que ver con dumping. Vamos a ver el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7, que tiene que ver con valor en aduanas. Vamos a ver el de reglas de origen también. Y vamos a ver el acuerdo de facilitación de comercio. Son de los instrumentos que vamos a revisar en el curso. Lick, tengo una pregunta. Adelante. Sí, gracias. Más que todo es para conocer, o bueno, escuchar más que todo su opinión respecto a la lámina anterior. Me dio la duda cuando menciona sobre el anexo 2, que dice normas y procedimientos para la solución de diferencias. Lo que pasa es que a mí se me surge la duda, por el hecho de, digamos, ya ahorita, actualmente, quisiera que me explicara por qué o de qué manera, porque pues, que no tenga la respuesta, de qué manera es que el bloqueo de Estados Unidos o el embargo a Cuba todavía funciona. Yo antes creía que era porque Cuba, bueno, ni siquiera formaba parte de la OMC, pero actualmente ya lo hace. Entonces, yo sé que hay mecanismos de solución de diferencias, como usted bien lo dice. Sin embargo, al parecer también Estados Unidos bloquea las importaciones cubanas, pero también para terceros. Entonces, quisiera que me pudiera explicar, o su opinión, no sé, de por qué sigue vigente esto si no es como jurídica o
jurídicamente correcto. O no sé si me voy a entender. Sí, tiene toda la razón, no es correcto, no es válido, no es legal. Si lo evaluamos a la luz de los acuerdos comerciales de la OMC, no es válido. ¿Y hay alguna forma de hacer que Estados Unidos no haga algo que es inválido? No. Y no solo Estados Unidos, varios países incumplen las normas de la OMC y no hay ninguna consecuencia. Por ejemplo, los países europeos y Estados Unidos particularmente son países que subsidian mucho a sus productores agrícolas, subsidian la agricultura. Entonces, venden sus productos, por eso lo pueden soportar los costos o las pérdidas de sus productos a nivel internacional, pueden ofrecer sus productos a otro valor que no es el real del costo, etcétera. ¿Por qué? Porque son operaciones subsidiadas. Lo que pasó recientemente en China con la guerra comercial llamada así entre China y Estados Unidos es otro ejemplo de cómo los países, cuando sienten amenazados sus intereses y principalmente si son potencias económicas, realmente no aplican el derecho internacional o no aplican las reglas de la OMC o de todos estos acuerdos que han negociado. Realmente. Entonces, ¿sí? Más que todo, el papel de esos mecanismos de solución de controversias siempre como subyace bajo el interés de los países más grandes. Digamos que esos mecanismos de solución buscan primero una solución pacífica al conflicto, una solución consensuada al conflicto, es decir, que se pongan de acuerdo. Es lo primero que buscan, lo primerito, porque son dos miembros. Pero la OMC no tiene el poder para imponer una decisión o para decirle a un país, no lo puedes hacer. No es un órgano supranacional. No es que una decisión en el marco de la OMC va a ser impuesta a los países. Claro, hay arbitrajes internacionales acerca de la solución de un problema, pero para que un dictamen de un tribunal internacional, o en este caso de un arbitraje internacional, sea obligatoria para los países, ambos países tienen que estar de acuerdo en someter el conflicto a esa instancia y se comprometen a dar cumplimiento al fallo, independientemente cuál sea. Entonces, voluntariamente se someten. Pero, por ejemplo, a la luz de lo que acabamos de ver por ejemplo, en Comieco, en Centroamérica, la OMC no es un órgano supranacional en materia de comercio exterior. No puede imponer sus decisiones. En todo caso, si un país determina que está haciendo una práctica contraria al comercio internacional, ¿cuáles son las formas que tienen de hacerlo que cumpla esa normativa? Vía diplomática nada más, restringirle cooperación económica, restringirle programas de capacitación, restringirle financiamiento. Es lo único que pueden hacer. Pero ponerle una multa, una sanción, realmente no. Y repito, algunos de estos mecanismos de solución de controversias pueden implicar someter el conflicto al arbitraje de un tercero, un arbitraje internacional. Pero los países tienen que estar de acuerdo y tienen que reconocer el fallo o someterse al fallo de ese tribunal arbitral. Entonces, hasta cierto punto, las potencias económicas son los que más incumplen este tipo de acuerdos en su beneficio. Ok, gracias, Lick. Y tal vez sale un comentario adicional. Por ejemplo, Estados Unidos, teniendo un tratado con México y con Canadá, prácticamente los obligó a suscribir uno diferente. Y los obligó porque el punto era, bueno, si no lo hacemos, pues lo cierro. Y los otros dos, viendo que les iba a afectar, bueno, ni modo, voy a tener que ceder a lo que quieren la contraparte. Ok, gracias. Bueno. Entonces les decía el anexo 1A, que es prácticamente el más extenso. El anexo 1A, les decía, tiene el GATT, que es el que estamos viendo ahorita. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que es la modificación al GATT de 1947.
Incluye el acuerdo sobre agricultura, el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, el acuerdo sobre textiles y vestido, el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, sobre las... hay un acuerdo sobre, que yo no se lo he puesto ahí porque hay más, no son los únicos. Hay un acuerdo sobre medidas en materia de inversiones. Hay un acuerdo del artículo 6, que es el de dumping. Está el del acuerdo, un acuerdo solo para el artículo 7 del GATT, que es sobre temas de valoración. Hay un acuerdo sobre inspecciones previas, sobre normas de origen, sobre trámites y licencias de importación, sobre medidas compensatorias, sobre salvaguardias, y está el AFC, Acuerdo de Facilitación de Comercio. El anexo 1B, solo el anexo 1 tiene 3 anexos más. Tiene 3 anexos. El anexo 1A, que es el que ustedes están viendo acá, tiene un anexo B que tiene que ver sobre comercio de servicios. Es decir, hay un acuerdo en el marco de la OMC exclusivo para el tema de prestaciones de servicios. Y es el acuerdo general sobre comercio de servicios y anexos. El anexo 1 también tiene un anexo C, que es acuerdo sobre aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Es decir, el anexo 1, que como ustedes lo ven en la lámina, se llama mercancía, servicio y propiedad intelectual, tiene un anexo 1A, que es prácticamente todo comercio de mercancías, y un montón de acuerdos, varios acuerdos. Tiene un anexo B, que es sobre comercio de servicios, y tiene un anexo C, que es sobre acuerdos sobre aspectos relacionados con la propiedad intelectual. El anexo 2, como ya les había dicho, tiene que ver con procedimientos de solución de diferencias. Anexo 3, políticas comerciales. Y anexo 4, acuerdos plurilaterales. Algo importante, el acuerdo de facilitación de comercio, que es el acuerdo comercial más reciente. Lo vamos a ver a detalle más adelante. Lo vamos a ver a detalle cuando veamos todo lo del GATT, de dumping, subvenciones y reglas de origen. Después que veamos eso, vamos a entrar a ver el acuerdo de facilitación de comercio. Pero solo para que lo tomen en cuenta, para que tengan una idea de qué incluye, este acuerdo lo que plantea es, lo que establece este acuerdo de facilitación de comercio son disposiciones que permiten a los usuarios del comercio internacional, no a los países, sino que a los operadores, hacer más fáciles sus transacciones. ¿Cómo pueden hacer que sus mercancías crucen más rápido un punto fronterizo? ¿Cómo pueden hacer que su producto llegue más rápido al país de destino? Y establece una serie de reglas precisamente para facilitar eso. Por ejemplo, establece reglas relativas a transparencia, reglas establecidas a levante y despacho. No sé si alguien sabe qué es levante. Sí, ya no sé si se acuerdan que lo dijimos, que lo hablábamos cuando estábamos en legislación aduanera, pero no sé si alguien sabe qué significa esa palabra. Levante. Tiene un significado técnico. ¿Alguien sabe? No está Samuel por aquí. No se ha conectado hoy. ¿Qué no es el permiso que se les da para despachar las mercancías de la aduana? Correcto, eso es. No es un permiso, sino que el levante es cuando se autoriza por parte de la autoridad aduanera la libre disposición de las mercancías. Para usted disponer de unas mercancías, usted tiene que hacer un proceso de despacho. El proceso de despacho aduanero inicia con la presentación de la declaración de mercancías y finaliza con el levante de las mismas. Es decir, se le autoriza al usuario que ella pueda disponer libremente de ellas. Entonces, eso es levante. Entonces, tiene reglas de levante y el despacho aduanero, reglas de cooperación y reglas relativas a la importación, a la exportación y el tránsito aduanero. En cuanto a las reglas de transparencia, tiene reglas referidas a la publicación de toda la normativa referente al comercio internacional. Lo que dice prácticamente estas disposiciones es
toda la normativa que tenga que ver con requisitos, procedimientos, reglas aplicables al comercio internacional tienen que ser públicas. No importa que sea una ley, no importa que sea un tratado, no importa que sea una disposición administrativa. ¿Se acuerdan que es una disposición administrativa? ¿Qué es una disposición administrativa? ¿Alguien voluntario? Lo dijimos hace, ¿qué? Un par de clases atrás. ¿Qué es una disposición administrativa? Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, Erika. Sí, si no me equivoco, las disposiciones administrativas son como normas que sirven para completar ciertas leyes, porque algunas veces estas no son muy específicas, entonces se crean estas disposiciones para terminar de llenar ese vacío. Ok, muy bien, Erika, eso es. Las disposiciones administrativas son emitidas por los órganos públicos. ¿Y para qué las emiten? Cuando, por ejemplo, una ley crea algún derecho, algún requisito, ellos operativizan lo que la ley dice. Por medio de una disposición dicen cómo se hace el trámite. Yo creo que les ponía el ejemplo de la ley puede establecer que un producto alimenticio tiene que registrarse ante cierta autoridad y solo establece la obligación y que va a tener un costo o incluso lo puede establecer que es gratuito. Pero ¿quién me dice cómo hacer ese trámite? Cómo hacer el trámite o cómo operativizarlo ya lo dice la administración a través de una disposición donde establece las reglas. Miren, el trámite se puede hacer presencial, se puede hacer en línea, puede ser de un formato libre la solicitud o puede ser ya un formato definido. ¿Cómo se paga el derecho que establece la ley que hay que pagar por ese permiso? Pues se puede pagar en línea, se puede pagar a través de cualquier banco del sistema financiero, se puede pagar en una colecturía determinada, etc. ¿Cómo hacerlo? Ya lo dice la disposición administrativa. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Lo que la AFC dice es que toda disposición que regule las operaciones de comercio exterior tiene que ser pública, tiene que estar a disposición inmediata de los operadores de comercio. ¿Por qué creen que les dirá que toda disposición que regule las operaciones de comercio exterior, de la naturaleza que sea, permisos, requisitos, trámites, procesos, lo que sea, pero que regule una operación de comercio, tiene que estar disponible al usuario? ¿Por qué le dirá, le impondrá esa carga a los usuarios, al Estado, el acuerdo de facilitación de comercio? Publicar sus disposiciones. ¿En qué facilita eso el comercio internacional? ¿Quién cree? ¿Quién me ayuda a responder esa pregunta? ¿Qué piensan? Lick, ¿puede repetir la pregunta, porfa? Mi pregunta es, supuestamente, voy a decir supuesto, no digo que no son, yo digo, partimos del supuesto que el acuerdo es acuerdo de facilitación de comercio, establecer reglas que faciliten el comercio, que faciliten las operaciones de los importadores, exportadores, transportistas, consolidadores de carga, etcétera, todos los que participan en una operación de comercio. Entonces, si eso es el objetivo de este acuerdo, ¿cómo la publicación de las reglas, de los requisitos, de los procedimientos que aplica la autoridad pública para autorizar una operación, cómo el hecho de publicar esa información se puede decir que facilita el comercio? Porque este puede ser consultado por cualquier persona que quiera traer algo, por ejemplo, importar algo al país y no puede alegar ignorancia de ella. Tiene que ver con eso. Gracias, Carlos. Cuando yo voy a hacer una operación de comercio, si yo la quiero hacer correctamente, entonces tengo que abocarme y buscar la información. Entonces lo que dice el artículo 1 del Acuerdo de Facilitación del Comercio es la información que regule procedimientos de importación, exportación, comercio de servicios, requisitos, etcétera, tiene que estar disponible al usuario.
¿Por qué tiene que estar disponible? Porque si lo que queremos es que él haga el trámite correctamente y lo haga bien y no generarle retrasos, lo menos que podemos hacer es ponerle la información a disposición. Y no basta con tenerla, mire, vaya a buscarla en la ley. No basta con eso. Lo que dice el acuerdo de facilitación de comercio es que esa información se tiene que poner a disposición del usuario o del operador de comercio de forma electrónica. Es decir, tiene que haber un sitio donde el usuario la pueda consultar. Y ese sitio son las páginas web de las instituciones de gobierno. Entonces, ahí tiene que estar esa información disponible para el usuario. ¿Ustedes qué creen? ¿Esa información estará disponible para el usuario? ¿Será de fácil acceso? Licenciado, Sí, adelante. yo tenía una pregunta al respecto. Ahora que nos pregunta usted, ¿verdad? Que si, qué tan accesible es que se ponga en internet, en los sitios. Mi pregunta es cómo se hacía antes. O sea, no creo que siempre haya existido como esa regla de que justo en los sitios web, o sea, hubo en algún momento que tenían que distribuir esa información de forma como más rudimentaria, no sé. Sí, acuérdense que la AFC, gracias Camila, acuérdense que el AFC es reciente, entró en vigencia en 2017, se negoció en 2013, pero entró en vigencia en 2017. En 2017 creo que ustedes iban entrando a la universidad, si no me equivoco. Ustedes son promoción 2017, ¿verdad? Primer año de universidad. No, 2016. Ah, vaya, 2016. Bueno, por un año. Pero yo creo que cuando ustedes entraron a la universidad, ya el internet y todo ya existía. Ya, bueno, si yo que soy mayor que usted, ya existía cuando yo iba a la universidad. Lento y todo, pero existía. Y no tan disponible la información ahora como darle un clic. Ahora si ustedes quieren saber algo, solo se meten a Google y ahí lo encuentran todo. Está todo. Entonces, digamos que hay que ver que esta exigencia es reciente y, quieras o no, exige algo que es factible para los estados. No les está poniendo un requisito que esté en otro mundo, por decirlo así. Quieras o no, el acceso a tecnologías de información, el acceso a Internet ahora prácticamente es universal. Y la obligación es en todo caso para el Estado. Si el Internet es una forma de informarse para los particulares, entonces, ¿qué más fácil que ponerles disponible la información a través de medios tecnológicos para que la puedan consultar? Por eso es que ellos lo ponen de esa forma. Obviamente, si usted me está hablando por el año 2005, pues ya había internet y todo eso, pero tal vez las instituciones no guardaban esa información o no la publicaban en sus páginas web. Pero digamos que ya, por lo menos hablo en el caso del Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Aduanas, la información en Internet es algo que se viene hablando o que se viene haciendo, pues de ahí desde 2007, 2009 a la fecha. Se viene haciendo ese tipo de prácticas de publicar toda la información relativa a las operaciones de comercio exterior. Ok. Lick, una pregunta, y es, ¿se publica toda o hay como, acuérdese, información como reservada o de carácter que no es público? Tiene que publicar la información relativa a algo que usted le va a exigir al usuario. Si usted le va a exigir un requisito, él lo tiene que saber. Entonces, como él lo tiene que saber, usted se lo tiene que poner esa información disponible. Todo lo que tenga que ver, mire, él tiene para hacer un proceso de importación o va a brindar un servicio a nivel internacional, tiene que llenar estos documentos, tiene que hacer este procedimiento, etc. Usted, si eso es lo que tiene que hacer, se lo tiene que enseñar y decirle paso a paso qué es lo que tiene que realizar, qué documentos tiene que presentar. Toda esa información la tiene que tener disponible. Aquella información que ya no sea para el usuario, o sea, que él no la necesite conocer,
esa sí no es necesario que usted se la muestre, que se la ponga a disposición. Pero si usted tiene algún requisito que tiene que cumplir, se la tiene que poner disponible. Porque lo que va a suceder si usted no lo hace es que posiblemente él no la presente, tenga un impedimento al momento de realizar la operación, tenga retraso, se le pare la operación, se le pueda imponer hasta una sanción y él con justa razón le va a decir, pero mire, ¿cómo quiere que yo sepa si usted no me pone a disposición la información? Y cuando yo consulto en su página web, ahí me dice que solo tengo que presentar el DUI y ahora usted me está pidiendo partida de nacimiento, me está pidiendo NID y me los está pidiendo autenticado. Y entonces, ¿por qué no lo puso en la página web? Entonces, precisamente por eso es que la AFC plantea esa necesidad. Si yo quiero facilitarle el trabajo a los operadores de comercio, pues qué más que decirle qué es todo lo que tienen que cumplir y ponérselos ordenados para que ellos fácilmente puedan accesar a la información. Aquella información que no tiene que ver con requisitos, sino con ya las funciones del Estado, algo interno, no, eso ya no es necesario que se lo ponga a disposición. Por ejemplo, en el caso de nuestro, el Ministerio de Hacienda, miren, vamos a auditar a tales empresas. No es necesario que les avise, porque si les aviso, lo que van a hacer es que o van a esconder la información o aquello que no habían cumplido lo van a ir a cumplir, ¿verdad? Porque ya saben que llegaría una auditoría. Entonces, ese tipo de información, de estrategias de las instituciones, eso sí ya no se pone a disposición. Gracias, Lick. Bueno. Ok. ¿Qué más? Otra información. ¿Qué más tiene que ver con transparencia? Esto tiene que ver con el apartado de transparencia del acuerdo. El otro punto de la transparencia tiene que ver con consulta pública. ¿A qué se refiere esto? La consulta pública tiene que ver con si una institución pública va a emitir una nueva disposición, puede ser una disposición administrativa o una nueva ley, lo que establece y esa nueva ley o esa nueva disposición afecta a las operaciones de comercio, impone nuevos requisitos, etc. La obligación de los estados es que antes de poner en vigencia esa disposición, tienen que consultarla con los afectados de la ley, con los que van a estar obligados a darle cumplimiento, en este caso con los operadores de comercio. Tiene que divulgárseles la nueva disposición y permitírseles que opinen sobre la misma, que den su punto de vista, si están de acuerdo o no con la nueva disposición, y que brinden sus sugerencias. Esa es una obligación de los estados a partir de la suscripción de la AFC. Tener mecanismos de consulta pública de las disposiciones o nuevas normativas que se emiten, que básicamente es decirle, mire, yo voy a emitir, todavía no lo he emitido, esta nueva ley o este nuevo procedimiento, pero antes de emitirlo, se lo quiero mostrar, le digo en qué consiste y también le doy la oportunidad de que me haga sugerencias o observaciones con respecto a lo que le estoy proponiendo. El AFC, eso sí, no dice que son obligatorios hacerle caso a esas sugerencias o a esos comentarios que hace el sector privado o los comerciantes sobre esas nuevas disposiciones. Lo que dice es sí, compártanles antes de poner en vigencia la ley o la disposición, pregúntenles qué opinan al respecto, pero no es obligatorio que les haga caso. Eso sí, si no está de acuerdo, hágale saber por qué. Porque no está de acuerdo con esa sugerencia. Pero también es un tema nuevo relativamente que se impone a partir de la entrada en vigencia de la AFC. Toda institución pública que emita una nueva disposición tiene la obligación de, antes de ponerla en vigencia, compartirla con los destinatarios de esa disposición. En el caso particular de la Dirección General de Aduanas, que es la que conozco bien y puedo hablar sobre ella, esa práctica la tiene la dirección incluso desde antes. Todas las disposiciones antes de entrar en vigencia se comparten para consulta pública de los ciudadanos, se recibe la retroalimentación y algunas sugerencias son tomadas en cuenta, otras quizás que no ameriten o
aunque no sean procedentes, no se atienden y no se incorporan en el documento, pero sí se tiene esa cultura. Y ahora ya no es tanto cultura, sino que a partir de 2017 es obligación de los estados. Otro tema relativo a transparencia es resoluciones anticipadas. Resoluciones anticipadas tienen que ver con importación de mercancías y particularmente con 3 temas. Un exportador, por ejemplo, que vaya a remitir producto a El Salvador, antes de remitirlo a El Salvador, para estar seguro de cuáles son las implicaciones en temas de arancel del producto, puede hacer consultas. Antes de mandar el producto a El Salvador, puede consultar a la autoridad aduanera sobre el origen de esa mercancía, si tiene alguna duda sobre el origen que se le puede otorgar a esa mercancía y por ende el arancel que se le puede aplicar o el trato preferencial que se le puede aplicar, puede ser una consulta de origen, puede ser una consulta de clasificación arancelaria. Mire, como los aranceles entre los países que no están unidos o no están integrados económicamente, son diferentes, pueden tener variaciones. Entonces, en algunos países, la clasificación de un producto o la clasificación que yo le doy a un producto no existe, sino que existe otra. Entonces, el exportador puede consultar, mire, este producto aquí en mi país se clasifica en este inciso, así se llaman incisos arancelarios, y que en mi país, si se estuviera importando desde El Salvador, paga tanto arancel. Pero quiero saber en su país cuánto es el arancel que le correspondería a mi producto. Entonces, puede hacer una consulta sobre clasificación arancelaria. Y también puede hacer consultas sobre valoración aduanera, que tiene que ver con cuál va a ser el precio que se le va a asignar a esa mercancía al momento de ser importada en El Salvador. Puede hacer consultas también sobre eso, que son resoluciones anticipadas. Más adelante vamos a ver a detalle esto. Ahorita solo se los estoy comentando como que ya lo vayan conociendo, que ya lo tengan a la mano o que lo tengan presente. También habla un apartado de recursos. ¿Qué se refiere con recursos? Es la posibilidad de que una persona que realice una operación de comercio exterior o un trámite de una autorización de importación o de prestación de servicios internacionales recibe una respuesta negativa del Estado o se le impone una sanción o se le cobran impuestos y él no está de acuerdo con esa decisión, lo que plantea el acuerdo de facilitación de comercio es que si no está de acuerdo, se posibilite a ese usuario que se le permita impugnar esa decisión. ¿Qué significa impugnar? Es decir, atacar la validez de esa decisión. ¿Y cómo ataca la validez de esa decisión? Lo puede hacer a través de la interposición de un recurso administrativo ante la autoridad pública o la autoridad del órgano ejecutivo, o lo puede hacer con un recurso judicial ante un órgano judicial o ante un tribunal en particular. El AFC exige que una persona que es sancionada, se le ha puesto una multa, se le ha restringido alguna operación de comercio exterior o se le cobran impuestos, se le permita por lo menos, se le garantice que tiene la posibilidad de impugnar esa decisión ante un ente administrativo, es decir, ante la misma administración pública o ante un ente judicial. Eso es lo mínimo que exige. Hay muchas instituciones públicas en El Salvador que tienen procesos de multas, etcétera, que a veces no tienen esa posibilidad de impugnar esa decisión en ámbito administrativo. Solo tienen la posibilidad de impugnarla vía judicial. Entonces, para esas instituciones sí es algo complejo desarrollar que existan recursos ante esas decisiones. En materia aduanera sí existen esos. Incluso en vía administrativa, en materia aduanera, hay 2 recursos en vía administrativa. Es decir, tenemos uno más de lo que plantea el AFC y tenemos uno judicial. Por ejemplo, si a usted en un proceso de importación la aduana le dice, no, mire, para mí lo que usted está trayendo no paga el 0% de arancel, sino que paga el 20%.
Y como paga el 20, usted me ha dejado de pagar impuestos, que se los voy a cobrar ahorita. Si se quiere llevar la mercancía, me los tiene que pagar. Y aparte me lo voy a sancionar porque me mintió o declaró mal. Entonces, como usted me mintió o declaró mal, le voy a poner una multa. Y si no me pagan la multa también, pues no se lleva el producto. Entonces, cuando eso sucede, el usuario tiene la posibilidad de, uno, no sé si recuerdan quién puede cobrar impuestos en materia aduanera, si se acuerdan de eso, e imponer sanciones. No sé si lo tienen presente. El Ministerio de Hacienda, es muy general. El contador Vista creo que puede. No. No es el ¿El contador. administrador de aduanas? Correcto, el administrador de aduanas. El administrador. El contador Vista lo que hace es pasarle un informe a su jefe. ¿Y quién es el jefe? El administrador de aduanas. ¿Y quién es el que va a emitir la resolución donde dice, mire, usted me tiene que pagar tanto? Es el administrador. El contador, en todo caso, le emite un informe de lo que encuentra. Pero quien determina que lo que encontró el contador es correcto o no es el administrador. Y es el administrador quien notifica al importador que ha dejado de pagar y por ende tiene un monto pendiente de cancelar al Estado y que tiene una sanción. Entonces, el administrador es el que emite esa decisión. Pero ¿qué tal si yo no estoy de acuerdo con la decisión del administrador? Puedo impugnar esa decisión ante el director general de aduanas. El director general de aduanas conoce de ese caso en recurso de revisión. Así se llama, recurso de revisión. ¿Y qué pasa si yo estoy en desacuerdo con lo que dice el director? Al final el director dice, no, mire, tiene razón el administrador de aduanas. ¿Y qué pasa si yo sigo estando en desacuerdo? Puedo impugnar la decisión del administrador y la del director ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas. Que también vamos a ver una parte de recursos más adelante en el seminario. Pero lo puedo hacer ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, que es Tribunal Aduanero. ¿Y qué pasa si el Tribunal Aduanero... Hola. Uy, perdón, solo tengo una pregunta rápida, pero esa dirección y esos tribunales siempre están supeditados al Ministerio de Hacienda, los dos. La Dirección General de Aduanas, vaya, digamos, el administrador de aduanas, su superior jerárquico, hay cargos intermedios, pero digamos, la máxima autoridad, el administrador de aduanas es un gerente de una aduana en particular. San Bartolo, Zona Franca Santa Tecla, DHL, etcétera. Cada una de esas aduanas tiene un gerente que se llama administrador. Y él es la máxima autoridad de esa aduana. Pero la máxima autoridad de la Dirección General de Aduanas es el director general. Él es la máxima autoridad. Entonces, usted puede interponer el recurso ante una decisión del administrador ante el director. ¿Y la Dirección General de Aduanas de quién forma parte? Forma parte del Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda tiene un tribunal que es tanto aduanero como tributario. ¿Por qué? Porque conoce de los recursos que se interponen ante las decisiones de la Dirección General de Impuestos Internos, por eso es tributario, y también ante las decisiones del Director General de Aduanas, y esa es la parte aduanera del tribunal. Y ambas instituciones, Tribunal de Apelaciones, Tribunal de Apelaciones y Dirección General de Aduanas, forman parte del Ministerio de Hacienda. ¿Y qué pasa si no estoy de acuerdo con la actuación del Tribunal de Apelaciones? Entonces ya no puedo impugnar la decisión ante nadie más del Ministerio de Hacienda. La única vía que me queda es la vía judicial. Y la vía judicial es la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Adelante, Erika. Hola, Eric, solamente tenía una consulta. Tomando en cuenta que para los comerciantes el tiempo es muy valioso porque pueden perder un cliente o no sé, su mercancía, ¿cuánto serían los plazos, el tiempo para la reconsideración o la revisión para...
Sí, el plazo del recurso de revisión, digamos, tomando en cuenta lo más que se puede tardar el director en resolver, o la directora mejor, porque en este momento es directora. Tomando lo más que se puede tardar son, quiero ver, 40, no son 15 y 20, son 35 días hábiles. El recurso de apelación dura máximo 9 meses. Y en la sala de lo contencioso, pues yo ya he visto casos de años. Y ustedes me van a decir, mire, y en todo eso no puedo sacar mi carga y mis productos. Y si era perecedero o si era fruta, se me arruinó. No, tiene una oportunidad. Puede, si no está de acuerdo, puede garantizar, y no quiere pagar lo que dice el administrador, puede garantizar. Es decir, me llevo mi carga, pero le dejo al Estado el dinero en custodia. El dinero que me está cobrando, se lo dejo en custodia. No es que estoy diciéndole, sí, te voy a pagar, o sí, es tuyo, acepto que me equivoqué. No. Me llevo mi carga, pero ahí te dejo el impuesto, por si acaso, por si pierdo, te cobras de ahí. Y por si gano, no te lo he entregado, yo lo recupero. Ok, no sé si... Ok, muchas gracias, Lick. Bueno. Génesis Gabriela, creo que es su nombre. Casamiquela, Santa María. Hola, sí, perdón, Lick, dígame. No sé, si tenía una pregunta, es que me sale intermitente. No. Ah, la mano levantada. No, pero... así como intermitente su... Sí, perdón, no, Lick, no se preocupe. Esta la hice hace tiempo, entonces se me olvidó apagar el micrófono. Ah, ok, bueno. Ok, bueno, sigamos. Lick. ¿Preguntas? Yo sí tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Sí, en cuanto a la consulta pública, creo que entendí que esta es cuando se cambia una disposición y el Estado tiene que informar ya sea a las empresas privadas o públicas que estén involucradas con esa decisión. Tiene que informar al público en general. Ah, ok. Entonces, en orden a ello, quiero preguntar, por ejemplo, se me ocurría lo que estaba sucediendo con Google News y Australia, que Australia tuvo una disposición en la cual los Google News tenía que pagarle a los periodistas australianos por las noticias que salían en la plataforma, pero él hacía como presión para que esta disposición ya no tuviera validez, porque si no se iba de Australia, hacía como esa presión. Y yo quería preguntar hasta qué límite se puede permitir que estas grandes transnacionales puedan presionar de esta manera si no hay como una rigidez en las normas de comercio internacional, sino que, como lo estamos viendo, son más bien para facilitar dicho comercio. Fíjense que sí hay como, digamos, mecanismos de protección de consumidores ante las prácticas que realizan las empresas transnacionales. Digamos, sí se le facilita. Este acuerdo tiene que ver con facilitarles sus operaciones, pero sí hay mecanismos de protección también de los consumidores. Digamos que en ese ámbito, por ejemplo, los países europeos nos llevan años luz de cómo obligan a las empresas a cumplir ciertas condiciones si quieren operar en determinado mercado. Por ejemplo, en Europa, las condiciones de privacidad, uso de datos de las plataformas de redes de redes sociales no son las mismas que aplican aquí en El Salvador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos las mismas regulaciones. Quizás el uso de datos que puede hacer una red social de un usuario en El Salvador es muy diferente a las condiciones o las limitaciones del uso de datos privados que puede hacer una red social en Europa. Es más estricto en Europa. Por ejemplo, en alimentos. En ciertos países europeos, por eso digo, nos llevan años luz en este tema. Ciertos alimentos no pueden llevar, más que todo los que son fabricados, los que son preparaciones, no pueden llevar ciertos componentes químicos. Ciertos componentes están prohibidos. ¿Por qué? Porque hacen daño a la salud. Pueden producir un daño, son un prejuicio a la salud de las personas.
y son prohibidos, no pueden tener ese componente. Pero en países menos desarrollados como nosotros, tal vez no es prohibido que usen ese componente. Incluso no tenemos regulación para eso. Y la empresa es libre de usar ese componente en sus productos. ¿Por qué? Porque no lo hacen tal vez con la intención de dañar a la población, sino que ese producto o ese componente es más barato, les hace más barato el producto que ponerle un componente diferente que vuelve más cara la producción de ese bien. Entonces, por eso lo hace. O sea, las regulaciones son diferentes. Hay países que tienen regulaciones distintas a las nuestras. Entonces, ¿qué tanto puedo hacer yo retroceder? Realmente las facultades los tienen los países. Si una transnacional quiere hacer operaciones en mi país, se tiene que someter a las condiciones que yo pongo. ¿Y a dónde pongo esas condiciones? En mis leyes, en los acuerdos comerciales que yo suscribo, etc. Le puedo establecer condiciones de medio ambiente, medioambientales, condiciones de respeto a derechos laborales, etc. Lo que también pasa es que a veces, y normalmente es cuando las economías son más débiles, a veces, con tal de garantizar la creación de fuentes de empleo, sacrificamos exigirle que cumplan ciertas condiciones básicas a las empresas transnacionales. Pero se puede, en el comercio mundial se puede, y en nuestra ley nacional lo podemos hacer también. El tema es voluntad, o sea, cierta medida, porque también las transnacionales tienen un poder de lobby muy fuerte. A veces negocian con los estados, con los parlamentarios, con los órganos ejecutivos, y repito, con tal de ofrecer fuentes de empleo, les permitimos abusar muchas veces del mercado. Gracias, licenciado. Bueno, sigamos. En el Levante Despacho, en ese apartado, la AFC lo que habla es de dar la posibilidad, primero, la tramitación previa de las operaciones de comercio exterior. La AFC establece que una práctica de comercio que facilita las operaciones es el trámite previo de la operación antes del arribo de las mercancías. Quiere decir que antes que el producto llegue al país de importación, el importador puede haber hecho todos los trámites necesarios para el ingreso de la mercancía. Es decir, que él no tenga que esperar que la mercancía esté en nuestro país para poder hacer la declaración, pagarla, solicitar los permisos y tener la documentación necesaria para el trámite. Eso se llama, en términos generales, tiene un nombre que se llama declaración anticipada. El AFC lo maneja como tramitación previa. Lo que dice el AFC es que los estados deberían de posibilitar a los usuarios que no tengan que esperar que el producto esté en la frontera para poder iniciar el trámite de importación. Eso es la primer componente de esa propuesta. Y el segundo componente es que en la medida de lo posible le deberían de permitir que esa gestión previa la puedan hacer de forma electrónica. En nuestro país, la declaración anticipada o la posibilidad de que los importadores puedan hacer la gestión de su operación de comercio exterior antes del arribo de la mercancía existe y desde hace muchos años. Incluso en el Cauca y su reglamento está reconocida desde el año 2008 esa posibilidad. Y los elementos para hacerlo existen también. Desde antes, desde ese momento se permitía que las operaciones, un importador pudiera realizar la declaración, pagarla antes de que la mercancía arribe al país. E incluso ahora se permite que pueda hasta transmitir antes los documentos de respaldo de la operación antes que arribe la mercancía a El Salvador. Lamentablemente, la declaración anticipada no es obligatoria y todavía tenemos muchos usuarios que esperan a que la mercancía esté en el país para hacer el trámite y eso ralentiza las operaciones, el despacho. ¿Por qué? Porque por uno que llegue sin documentos completos, retrasa a los demás. Y ese es un ejemplo claro de eso, es nuestra dona de Anguiatú. Yo estaba viendo un informe del día de ayer. Había una cola como de 5 kilómetros para entrar a El Salvador.
Se imaginen una cola de 5 kilómetros de cabezales. Pero lo raro es que los compañeros reportaron que tenían 3 horas sin que nadie se presentara a la ventanilla a hacer un trámite. Y entonces, ¿qué sucedía? Que los que estaban adelante, que estaban evitando que todos los demás entraran, que estaban adelante de la fila, parqueados con sus camiones, no tenían los trámites listos. O ya los tenían, pero andaban comiendo, los que andaban conduciendo la unidad de transporte. Entonces, habían aprovechado para ir a dormir un ratito, habían ido a un comedor, habían pagado un cuarto para bañarse, etc. Y mientras tanto, todos los demás esperaban. Y ellos no estaban listos. 3 horas sin que se hubiera presentado un solo trámite. Y la cola larga. Entonces, he ahí la importancia de la gestión anticipada de las operaciones de comercio exterior. Si los usuarios lo hacen de forma anticipada, se pueden circular más fácil en los puntos de ingreso y salida de mercancías. El otro punto es permitir que el pago de los impuestos se pueda hacer de manera electrónica. Eso ya se puede. En nuestro caso, en El Salvador se puede ir desde hace años. Hace muchos años, desde la década anterior, ya se permite el pago electrónico a través del sistema financiero. Nos habla de la gestión de riesgo. ¿Qué nos habla de la gestión de riesgo el AFC? De que para determinar si una operación de comercio va a ser revisada o no, no se pueden usar mecanismos al azar. O usted no puede hacer una revisión 100%. Ninguna aduana a nivel mundial hace una revisión 100% de sus operaciones de comercio exterior. No tienen capacidad. Y entonces, como no tiene capacidad, lo que dice la AFC es que las aduanas deberían de hacer una revisión inteligente. Y esa revisión inteligente parte del análisis de riesgo. Usted analiza las operaciones, analiza a los operadores, toma en cuenta su récord, toman en cuenta el récord de la unidad del transportista que lleva la carga, toma en cuenta el riesgo del tipo de producto que se está transportando, toma en cuenta el riesgo de la ruta comercial que ha tomado para traer el producto a El Salvador. Mira, ha pasado por Colombia, hay que tener cuidado. Ha pasado por Afganistán o por Corea del Norte. Hay que tener bastante cuidado ese embarque. Entonces, toma en cuenta todos esos factores y en función de eso determina a quién va a revisar y a quién no. Si un operador tiene un buen récord, pues no vale la pena estarlo revisando cada vez que trae, porque si cada vez que trae productos yo determino que me ha declarado bien, pues ya no tiene sentido que lo esté revisando a cada rato. Eso se llama gestión de riesgo. ¿Se acuerdan cuánto les había dicho en algún momento cuál es el porcentaje de revisión de las operaciones de comercio exterior que hace la aduana? ¿Qué tan, del 100% de operaciones, cuántas revisa? Recuerdo que un número era 15%. 15%. Sí, creo. Sí, anda cerca. Alrededor del 10%. No era 10. Sí, 10%. Entonces, 10% es un porcentaje de revisión física. Lo demás es verde. Entonces, ¿y cómo se determina de ese 10 cuál se va a revisar? A través de la gestión de riesgo. El otro es el OEA. Es otro tema que habla el AFC y tiene que ver también con la gestión de riesgo. ¿Alguien recuerda que dijimos que era el OEA? Lo vimos en aduanero también. ¿Alguien recuerda que dijimos que era OEA? No es la OEA, no es Organización de Estados Americanos, sino que es otra cosa. A ver, ¿alguien? ¿Voluntario? LIC, una duda no El es. operador económico autorizado, Lic. Sí. Sí, eso es, Steven. ¿Iba a decir algo, Génesis? Génesis Gabriela, es usted, Sí. ¿verdad?
Sí, Casa Miquela. Era lo Ah, mismo que, solo que era lo mismo que iba a decir que ya dijo mi compañero. vale, ok, ves, pero sí es operador económico autorizado. ¿Y qué es el operador económico autorizado? ¿Alguien me puede decir qué es? A ver si Hola, recuerdan. Lick. Hola. Yo puedo participar. Sí, sí, adelante. Según yo más o menos recuerdo que primero que es una figura, creo que fue creada por la Organización Mundial de Aduanas, ¿verdad? Sí. Y que está ahí como buscando siempre lo mismo de facilitar que entre los Estados miembros haya un movimiento más fácil entre las mercancías o entre el comercio internacional. Ok, sí. Gracias. Casa Eh, Miquela. sí, pero usted le dicen Gaby, ¿verdad? O Génesis. Es que Eh, la ¿Cómo, Génesis cómo Pinto quiera también, usted? ¿verdad? Si quiere Gaby o Casa Miquela, porque creo que hay otra Génesis también por ahí. Y está Génesis Aminta, ¿verdad? Ajá, sí. Ok, bueno. Gracias, Gabriela. El operador económico es una persona que realiza operaciones de comercio exterior o que interviene en las operaciones de comercio exterior. Es un miembro de la cadena de suministros. ¿Qué es la cadena de suministros? La cadena de suministros nos habla de todos los eslabones o todos los componentes que intervienen para que una mercancía que se exporta desde un país llegue a su destino. Es decir, la cadena de suministro está compuesta por todas las personas o todos los que hacen posible que un producto fabricado al otro lado del mundo llegue hasta su destino. Y si yo les preguntara eso, ¿quiénes creen que intervienen en esa cadena de suministro? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué personas intervienen de llevar un producto desde China hasta El Salvador? ¿Quiénes hacen posible eso? Que un producto chino se venda aquí en El Salvador. Que un producto español se venda aquí en El Salvador. ¿Quiénes hacen posible eso? ¿Gabriela? No son como las personas encargadas del transporte, o se refiere más que todo como a una entidad u órgano. Digamos, todos los que participan en lograr eso, ¿quiénes serían? El transportista es uno, sí. Para traerlo a China, puede venir por avión o puede venir por barco. Y si viene por barco, depende de dónde atraque, después hay que traerlo por tierra. Sí. Ok, el transportista es uno, muy bien. Agente aduanero. El agente aduanero, sí, porque hay que hacer una declaración para que el importador ya tenga en su bodega la carga, pues va a tener que pagarle a un agente de aduanas que le haga la declaración. Entonces sí, el agente aduanero también. Gracias, Camila. Claudia. Buenas noches, Lick. No sé si también aquí iría el courier o no iría dentro de esta cadena de suministro. Sí, el courier es un transportista también. Tiene un nombre especial o una categoría diferente de auxiliar de la función pública aduanera, pero es un transportista. Lo único que con una particularidad, él mueve la carga rápido. O sea, es una empresa de entrega rápido. Entonces, él ofrece un servicio de transporte de carga, de llevarla de un lugar a otro con rapidez. Pero sí, el courier puede ser uno. Ok, ¿quién más? Lick, no han dicho el importador. El importador, sí, es obvio, obviamente, Steven. El importador, porque si el importador no lo trae, no necesariamente el importador lo trae para él, lo puede traer para venderlo, para distribuirlo en el país. Entonces, el importador es un miembro de la cadena de suministro. ¿Quién más? Licenciado, también el proveedor. Es el El primero de la sí, cadena. el proveedor es el primero, correcto, Andrea, ese es el primero. Sin el productor o el proveedor no va a llegar nunca la mercancía, entonces también forma parte de esa cadena de suministros. Ok, Andrea Morales, así que, ¿quién más? Solo ellos. Lick, si no es, o sea, el agente de aduanas también puede ser el apoderado, que es el que está contratado por la misma empresa. Sí, el apoderado Que es lo especial. mismo, básicamente, ¿verdad? Sí, que representa al importador, e incluso es un empleado del importador o del exportador.
Pero sí, está bien. También puede ser el apoderado especial aduanero. ¿Quién más? El distribuidor oficial. Israel, ¿verdad? Sí, el distribuidor oficial. El distribuidor, sí, podría ser ya sea el importador, porque el importador puede ser un distribuidor, no necesariamente trae el producto para consumo propio, sino que es el distribuidor de la mercancía en El Salvador. Por ejemplo, un almacén importa para vender o para distribuir. Pero sí, está bien. ¿Quién más? Clic, una duda. Yo estaba buscando también esa información y encontré que decía que eran proveedores, distribuidores, fabricantes y clientes. Sí. Esos también aplican. Sí, digamos, el fabricante, el que hace el producto, no necesariamente el que lo fabrica lo exporta. Hay ocasiones en que el fabricante no está exportando, sino que es un tercero. Entonces puede estar el productor, el exportador. Los puertos también pueden ser, intervienen, un puerto interviene y un puerto a veces son entidades privadas. Entonces, por ejemplo, en Guatemala los puertos son privados. En El Salvador son estatales, pero en algunos otros países son privados. Entonces los puertos también intervienen en el despacho de la mercancía. Los depósitos aduaneros, ¿se acuerdan qué son los depósitos aduaneros? ¿Dónde se guarda o se mantiene la mercancía? Correcto, imaginémonos que yo soy el productor, pero yo no lo vendo, sino que Camila me lo compra. Y Camila tiene clientes está en Colombia y tiene clientes aquí en El Salvador. Entonces, yo voy a ser el productor, Camila va a ser el proveedor y para mandarlo a El Salvador lo va a mandar por barco y lo va a mandar de un puerto en Colombia. Lo va a llevar a un puerto. Imaginémonos que el que administra el puerto es Steven, es el dueño de la empresa privada que maneja el puerto. Y ahí en el puerto hay un depósito, porque imaginémonos que hay una tormenta y todavía no pueden zarpar los barcos hacia un puerto del Atlántico para llevar la carga a El Salvador. Va a ir a desembarcar a Puerto Cortés en Honduras, que está en el Atlántico. Entonces va a estar depositada la mercancía, almacenada, mientras se pueda subir al barco y se pueda traer al puerto del Atlántico, El Salvador. Y cuando llegue al puerto Cortés, pues un transportista terrestre lo va a ir a traer allá. Un transportista terrestre lo va a traer hasta El Salvador. Y aquí en El Salvador va a participar un agente de aduanas para hacer la declaración. Y cuando ya la declaración esté hecha, pagados los impuestos, cumplidos los requisitos, el importador va a poder disponer de las mercancías o distribuirlas a nivel local. Y aún así pueden intervenir más. ¿Se acuerdan qué es consolidador de carga? ¿Alguien sabe qué es? Yo sé que algunos trabajan en cosas de transporte y agencias. Así que, ¿qué es? No es el CMT, Lick. El consolidador de carga. No, olvídate. No es eso. Lick es el que reúne toda la mercancía, ¿verdad? Y básicamente la consolida, o sea, sí. La reúne y la ordena, básicamente. Sí. Por ejemplo, los consolidadores de carga se ven mucho en transporte marítimo y en transporte aéreo. Ellos no son transportistas, no transportan carga. Un consolidador de carga lo que hace es que compra el servicio de transporte a una naviera o una aerolínea. Hace un contrato con la aerolínea. Por ejemplo, con la naviera. Con la naviera hace un contrato, un barco puede traer 200 contenedores, imaginemos. Y le dice, mira, de esos 200 contenedores que traes, quiero que me vendas el espacio de 5. Necesito 5 contenedores que vas a traer de China. Pero él no trae nada, él no es importador, no es exportador, no es transportista. ¿Y qué hace él con eso? Pues ese contrato que tiene de 5 contenedores, él revende el espacio. Revende a otras personas que quizás no necesitan un contenedor completo, sino que necesitan un espacio de un cuarto del contenedor. Entonces, él va vendiendo los espacios dentro de ese contenedor y cobra por eso. Él tiene una tarifa preferencial con el transportista y les cobra otro precio por alquilarles ese espacio. Entonces, eso es un consolidador de carga. Agrupa la carga de varios en una sola unidad. O distribuye la carga que venía cuando es desconsolidador, la carga que venía para una persona, él la descarga
la separa y la distribuye a todos los destinatarios. Entonces, ellos también pueden participar en la cadena de suministro. ¿Y qué es importante con eso? Porque la cadena de suministros, los OEA o operadores especiales autorizados, perdón, los operadores económicos autorizados, pueden ser cualquier miembro de la cadena de suministros. No sé si tienen alguna consulta, porque llegaríamos hasta acá con la clase de hoy. Y les voy a dejar unas tareas para la próxima semana. Entonces, no sé si tienen preguntas antes de pasar a la parte de tareas que les voy a dejar. Ok, asumo que no hay ninguna. Entonces, la primera tarea que les voy a dejar es el tema de consulta pública. Y el de la obligación de publicar todas las disposiciones en materia comercial, la obligación que tienen de publicarlo los entes públicos. Yo quiero saber si en otro instrumento legal en El Salvador, hay otro instrumento legal en El Salvador que exija a las autoridades públicas poner a disposición de los usuarios su información acerca de los trámites y servicios que prestan. Y también quiero saber si hay alguna otra disposición legal en El Salvador diferente al acuerdo de facilitación que exija a los estados poner a consultar, divulgar las disposiciones que estén por emitir y notificarles para que ellos puedan pronunciarse y dar su opinión sobre esas disposiciones antes de que se aprueben o antes de que entren en vigor. Quiero saber que busquen si hay alguna ley aparte del acuerdo de facilitación que exija esas dos cosas, esos primeros dos puntos del apartado de transparencia. ¿Podría Sí repetir hay. el primero? Perdón. Vale. Esos dos puntos del apartado de transparencia exigen dos cosas. Exigen que toda la información relativa a las operaciones de comercio exterior que tenga que ver con trámites, requisitos, procesos, etcétera, tiene que estar a disposición del usuario. Y el otro exige que antes de que la autoridad pública vaya a aprobar una ley o un procedimiento o modificar algo que tiene que ver con operaciones de comercio exterior, lo someta a consulta pública, es decir, lo divulgue a los destinatarios de la norma, es decir, al público en general, les permita opinar sobre eso antes de que entre en vigencia. Entonces mi pregunta es si aparte del acuerdo de facilitación de comercio hay disposiciones legales internas en El Salvador que exijan el cumplimiento de esos dos puntos. Esa sería la primera tarea. Y la segunda tarea tiene que ver con OEA. Quiero que me averigüen cuáles son los requisitos a nivel internacional, porque a nivel internacional el OEA es un programa de cumplimiento que fue creado o fue ideado por la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, a nivel internacional, la Organización Mundial de Aduanas dice cuáles son los requisitos que deberían cumplirse o sugiere cuáles deberían de ser los requisitos para otorgarle esa calidad a los operadores económicos autorizados y cuáles deberían de ser los requisitos para eso. Perdón, cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones y cuáles son los beneficios derivados de eso. Entonces, lo que quiero que investiguen es cuáles son las condiciones que deben de cumplir un operador para ser OEA y cuáles son los beneficios que tiene a nivel internacional. Y después, quiero saber que me digan cuáles son los requisitos y beneficios que ofrece ese programa de cumplimiento en El Salvador. Aclaro, pero no quiero el programa OEA que ya existe, sino que hay un nuevo programa
Quiero que lo busquen porque si está en internet, está disponible. Y quiero que busquen cómo se llama el nuevo programa que sustituye al OEA en El Salvador, cuáles son los requisitos y cuáles son los beneficios que ofrece. Y se los digo porque sí está disponible, está la información en internet, así que si no estuviera no se las pidiera, pero sí está. Ok. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? ¿Todo claro? Sí, todo claro, Rick. Gracias. Ok, bueno, pues cuídense, buenas noches. Ya prácticamente terminamos lo de ¿cómo se llama? De la OMC, porque solo es prácticamente historia. Los instrumentos los vamos a empezar a ver ya en el segundo módulo, que ya nos falta poco para terminar este primer módulo. Solo vamos a ver la OMA, que la OMA fácilmente lo vamos a ver en la primera clase de la otra semana, y vamos a ver estadísticas de comercio. Y ya después de eso, yo calculo que eso lo vemos entre el lunes y parte del jueves, y ya a partir posiblemente el jueves vamos a estar viendo ya marco jurídico del comercio exterior, y que lo primero que vamos a ver es Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. El GATT vamos a ver ya posiblemente jueves de la próxima semana. Norma, Alejandra. Sí, licenciado, muy amable. Solamente tenía una consulta, pero ya es en cuestión de la próxima entrega de la monografía, el próximo avance, perdón. Perdí las fechas solo. Si me puede ayudar y qué sería más que todo lo que se entregaría. Vaya. Les voy a habilitar a partir de hoy el próximo avance de su monografía. Lo que necesito es la estructura ya. ¿Qué temas van a tocar? Tienen un tema general, pero como que me hagan un diseño, ¿qué van a hacer? ¿De qué van a hablar en el primer capítulo? ¿De qué van a hablar en el segundo capítulo? Así, como irlo desarrollando. Eso es lo que quiero. No es que me van a dar un capítulo ya escrito, sino que quiero saber qué parte va a tener su trabajo. ¿Y para qué quiero ver eso? Para ver el alcance que le van a dar y en base a eso todavía hacerle sugerencias de que pueden cambiar o que pueden quitar del trabajo. Gracias, Liz. Ok, bueno. Marcela. Sí, buenas noches, licenciado. Era una consulta bien específica sobre algo que teníamos una duda mi grupo y yo sobre la monografía. No sé si lo podríamos ver con usted ahorita. Sí, no hay problema. Ok, pero... Si quiere al final cuando... Ajá, sí, por favor. Gracias. Ok, bueno. Josué. Yo tengo una también de mi tema, solo quiero... es rapidita la mía, solo es una preguntita la que tengo. Solo después de terminar la clase, solo me quedo con usted y después pasa con el otro grupo si quiere. Es rapidita. Vaya, chico, está bien, no hay problema. Ok, ¿alguien más? Ok, bueno, si no hay nadie más, buenas noches a todos. Un gusto, como siempre, saludarles. Y nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan feliz fin de semana. Cuídense. Gracias, Rick, igualmente. Gracias, licenciado. Buenas Gracias, noches. cuídense. Feliz noche, gracias, Lick. Feliz noche, cuídense. Hola, Lick. Una pregunta.